Hola, estimados asistentes. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento, especialmente al Dr. Luis María Pupi, presidente de Artery Latam, y al Dr. Fernando Wiss, presidente del Colegio Panamericano del Endotelio, por la generosa invitación a participar en este curso en línea. Es un verdadero honor para mí unirme en este espacio junto a grandes figuras de la cardiología y otras subespecialidades donde podremos compartir conocimientos y avanzar en nuestra misión común de mejorar la salud cardiovascular. Me siento profundamente honrado por esta oportunidad y ansioso por seguir contribuyendo y aprendiendo en este curso que ustedes verán en línea. El tema de hoy es el estudio de la función endotelial. Yo soy Jorge Alberto Rivera, soy médico cardiólogo y médico internista. Soy cardiólogo clínico del Hospital Roosevelt en la ciudad de Guatemala. Ecocardiografía clínica por parte de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca y miembro activo de la Asociación Guatemalteca de Cardiología. Soy líder emergente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y embajador para Guatemala del Colegio Panamericano del Endotelio. El día de hoy vamos a hablar sobre el estudio de la función endotelial y quiero empezar hablando sobre lo extenso que es el endotelio. Sabemos que si nosotros extendiéramos todo el endotelio de todos nuestros vasos sanguíneos, la superficie total del endotelio en un adulto es aproximadamente entre 4.000 a 7.000 metros cuadrados, lo que equivale al área de 4 canchas de tenis. Tomando en cuenta que una cancha de tenis estándar mide aproximadamente 1.900 metros cuadrados, así que 4 canchas serían alrededor de 7.800 metros cuadrados. Así de extenso es el endotelio. Y esto nos hace pensar en que no solo el endotelio no solo es una barrera, sino que es una capa o es un sistema altamente activo que va a influir en múltiples procesos fisiológicos a lo largo del ciclo de vida de la vasculatura. Las células endoteliales van a ocupar una ubicación pivotal entre la sangre y el tejido, lo que va a facilitar su participación en numerosos procesos fisiológicos. Los vasos sanguíneos, que consisten en una capa de músculo liso que rodea una capa interna de endotelio, van a ser fundamentales las células endoteliales para proporcionar una barrera selectivamente permeable a la sangre. Las células endoteliales son vitales para mantener un equilibrio fisiológico relacionado con los procesos de inflamación, agregación plaquetaria, trombosis y proliferación del músculo liso vascular. También van a modular el tono vascular y el flujo sanguíneo y al hacerlo tienen profundos cambios en la función general del sistema cardiovascular. Se conoce que también el estrés de roce o el estrés de cizallamiento, que es la fuerza mecánica ejercida por el flujo sanguíneo sobre las células endoteliales, va a generar una fuerza de fricción y esto activa mecanorreceptores en la membrana como integrinas, canales iónicos sensibles al flujo y al glicocáliz, y esto desencadena señales intracelulares que estimulan la actividad de esta enzima que vemos en la gráfica, que es la sintasa de óxido nítrico endotelial, y esto también lo produce la acetilcolina, pero veamos cómo el estrés de roce induce la fosforilación de esta enzima en residuos específicos a través de vías de señalización. Esto aumenta la sensibilidad de la sintasa de óxido nítrico al calcio y su actividad enzimática, incrementando la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico liberado por el endotelio va a promover la vasodilatación, reduce la agregación plaquetaria y va a prevenir la adhesión de leucocitos, contribuyendo a mantener el tono vascular y la homeostasis vascular en respuesta al flujo sanguíneo. Existe una familia de óxido nítrico sintasas que catalizan la conversión de L-arginina en L-citrulina y luego liberan el óxido nítrico como producto. Y se describen
Tres isoformas principales: está la neuronal, que es constitutiva, está presente en tejidos nerviosos involucrados en la neurotransmisión. Está la inducible, que se expresa en condiciones inflamatorias, especialmente en macrófagos, con un rol muy importante en la respuesta inmune. Y está la endotelial, que es también constitutiva y es crucial para la vasodilatación y la regulación de la función vascular. El óxido nítrico, por su parte, se va a difundir a las células del músculo liso adyacentes, donde activa la guanilato ciclasa y aumenta los niveles de guanosino monofosfato cíclico o GMP cíclico. Y este relaja el músculo lisovascular al disminuir los niveles de calcio a través de la inhibición de la vía del fosfoinositol, y lo cual resulta en vasodilatación. En la disfunción endotelial, la producción o difusión de óxido nítrico están inhibidas, y sin óxido nítrico en la célula del músculo liso, la guanilato ciclasa permanece inactiva. Por ende, los niveles de GMP cíclico permanecen bajos y la concentración de calcio va a permanecer alta. Y cuando la vía de óxido nítrico GMP cíclico está inhibida, el equilibrio entre vasodilatación y vasoconstricción se va a desplazar hacia la vasoconstricción. Esto nos ha llevado a, de hablar sobre el óxido nítrico, llevó en 1980 a Furchgott y Sadowski a descubrir que en un vaso con células endoteliales intactas se dilataba cuando se exponía a la acetilcolina. Sin embargo, si al vaso se le despojaba de células endoteliales, la acetilcolina inducía paradójicamente vasoconstricción. Y bueno, la acetilcolina sabemos que es un vasodilatador dependiente del endotelio a través del mecanismo que hablábamos, que era el óxido nítrico GMP cíclico, pero en ausencia de células endoteliales o en ausencia de un endotelio normal, la acetilcolina tiene un efecto entonces constrictor sobre el músculo liso. Y cuando se infundía acetilcolina por vía intravenosa, los controles normales mostraban una respuesta vasodilatadora, pero la respuesta estaba reducida o era una vasoconstricción en pacientes aquellos que tenían hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, falla cardíaca o aterosclerosis. Y eso les valió el premio Nobel a estos tres doctores que vemos en la gráfica por el descubrimiento de la contribución en cuanto a la función del óxido nítrico como molécula en la señalización del sistema cardiovascular. Existen otros factores, como el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, y este es un mecanismo vasodilatador que no depende completamente del óxido nítrico ni de prostaglandinas, y se caracteriza por inducir una hiperpolarización de las células del músculo lisovascular, reduce la entrada de calcio y promueve la relajación. Los mecanismos propuestos principal es el factor, son los factores difusibles, incluyendo moléculas como ácido epoxi eicosatreinoicos, peróxido de hidrógeno, iones de potasio y otros metabolitos del ácido araquidónico, como vemos en la gráfica. Sabemos que la endotelina es un péptido vasoconstrictor potente que es producido por las células endoteliales y que va a actuar a través de dos receptores principales: el ETA en células del músculo lisovascular, que va a promover vasoconstricción y proliferación, y el ETB en células endoteliales, que promueve vasodilatación vía óxido nítrico y prostaciclinas, y en células musculares lisas, y va a contribuir a la vasoconstricción. Y bueno, también conocemos que las células endoteliales van a actuar como una interfaz dinámica que modula la coagulación, va a modular la agregación plaquetaria y la fibrinolisis, y si hay disfunción, esto va a contribuir a enfermedades trombóticas. Un endotelio intacto evita la exposición de componentes subendoteliales procoagulantes como el colágeno o el factor tisular, como lo vemos en la gráfica. Y en respuesta a estímulos como por ejemplo inflamación, hipoxia o estrés de roce alterado,
el endotelio puede volverse protrombótico. Entonces juega un papel importante el endotelio como esa interfaz para evitar factores procoagulantes. En ausencia de óxido nítrico, las plaquetas van a ser capaces de generar agregación, de adherirse y liberar el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Los leucocitos son más capaces entonces de adherirse, van a promover una respuesta inflamatoria crónica y estimular el crecimiento de células subyacentes. Hay más disponibilidad de iones superóxido para oxidar las moléculas de LDL y el vaso va a ser más propenso a la constricción, a la vasoconstricción o al espasmo. Además, la disfunción endotelial probablemente va a contribuir a síndromes por medio de la vasoconstricción paradójica, que va a aumentar la resistencia de la estenosis y va a reducir la reserva de, sobre todo, flujo coronario. Por ejemplo, eso lo vemos en pacientes con isquemia miocárdica, angina inestable y también especialmente en angina por vasoconstricción y espasmos coronarios. Entonces, ¿cómo es importante medir la función endotelial? La función endotelial periférica se ha visto que se correlaciona con la función endotelial coronaria y refleja la naturaleza sistémica de la aterosclerosis. Además, en ciertas poblaciones de pacientes, la disfunción endotelial periférica va a predecir la presencia de enfermedad arterial coronaria, eventos cerebrovasculares y eventos cardiovasculares, y esto está completamente demostrado. A este estudio que les muestro en esta gráfica demostró una relación estrecha entre las respuestas vasomotoras dependientes del endotelio de las arterias coronarias a la acetilcolina y la vasodilatación mediada por flujo en la arteria braquial. Este fue un estudio en 50 pacientes derivados al laboratorio del cateterismo para la evaluación de enfermedad arterial coronaria. Tenían una media de edad de 56 más o menos 10 años y se estudió la respuesta vasomotora coronaria a infusiones intracoronarias de acetilcolina. La vasodilatación dependiente del endotelio también se evaluó en la arteria braquial, midiendo el cambio en el diámetro de la arteria braquial en respuesta a la hiperemia reactiva. ¿Cuál fue el resultado? Los pacientes con disfunción endotelial de la arteria coronaria manifestada como vasoconstricción en respuesta a la acetilcolina tenían una vasodilatación mediada por flujo significativamente alterada en la arteria braquial en comparación con la de los pacientes con función endotelial coronaria normal, con una P estadísticamente significativa. Y los pacientes con enfermedad arterial coronaria también tenían una respuesta vasodilatadora atenuada en la arteria braquial en comparación con los pacientes con arterias coronarias angiográficamente lisas o preservadas. Y mediante un análisis multivariado, los predictores más fuertes de respuestas vasodilatadoras braquiales reducidas al flujo fueron el diámetro basal de la arteria braquial, la disfunción endotelial coronaria, la presencia de enfermedad arterial coronaria y el tabaquismo. Y bueno, la respuesta vasodilatadora de la arteria braquial a la nitroglicerina sublingual fue independiente de las respuestas endoteliares coronarias o de la presencia de enfermedad arterial coronaria, con un valor predictivo positivo de la dilatación braquial anormal bastante significativo. La ecografía de la arteria braquial también se ha utilizado para medir la función endotelial. Esta fue descrita por primera vez por Sellermayer y utiliza el ultrasonido para evaluar la dilatación mediada por flujo, una respuesta dependiente del endotelio que está en gran medida mediada por óxido nítrico y estrechamente relacionada con la función endotelial coronaria. En este estudio que les presento se intentó evaluar la dilatación mediada por flujo si esta se correlacionaba con el pronóstico en pacientes con dolor torácico que fueron sometidos a angiografía coronaria. Y la elegibilidad para participar en este estudio incluía presencia de dolor torácico y su evaluación mediante angiografía coronaria. Todos los pacientes se sometieron a un examen de ecografía de la arteria braquial para evaluar la dilatación mediada por flujo
Y los criterios que excluían a los pacientes eran aquellos que ya tenían enfermedad arterial coronaria previamente demostrada por angiografía, falla cardíaca crónica o defectos valvulares. Y utilizaron un valor de corte del 10% para la dilatación mediada por flujo. Esta prueba mostró una sensibilidad del 89% y una especificidad del 77% para la presencia de estenosis porcentual de un diámetro mayor del 30% en más de un vaso mayor. Por lo tanto, este estudio, los pacientes se clasificaron en dos grupos. 27 pacientes, como vemos en la tabla 1, con dilatación mediada por flujo mayor del 10% y 46 pacientes con dilatación mediada por flujo menor del 10%. Los puntos finales evaluados incluyeron muerte, infarto de miocardio, angioplastía coronaria transluminal percutánea y cirugía de bypass de arteria coronaria, como vemos en esta tabla. Y los eventos cardiovasculares vemos que ocurrieron con mayor frecuencia en pacientes con dilatación mediada por flujo alterada en comparación con pacientes con dilatación mediada por flujo preservada, con una P estadísticamente significativa. Los pacientes con la dilatación mediada por flujo menos del 10% tenían una mayor probabilidad de someterse a una angioplastía coronaria y bypass coronario, pero no mostraron una incidencia aumentada de infarto agudo del miocardio. Este estudio se realizó para investigar la asociación entre la disfunción endotelial coronaria y los eventos cerebrovasculares y estudiaron 503 pacientes sin enfermedad arterial coronaria obstructiva que se sometían a pruebas de función endotelial coronaria mediante infusión intracoronaria de acetilcolina. Los pacientes se dividieron según la presencia o la ausencia de la disfunción endotelial coronaria y se examinaron registros médicos para detectar la ocurrencia de accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico o ataque isquémico transitorio, ya sea antes o después de la prueba de función endotelial coronaria. Y en la población que se estudió se documentaron un total de 25 eventos cerebrovasculares, 22 en pacientes con la disfunción endotelial coronaria y en 3 pacientes sin la disfunción endotelial coronaria, con una P estadísticamente significativa. De hecho, la regresión logística de este estudio incluyó factores de riesgo tradicionales relacionados con la enfermedad cerebrovascular e identificó la presencia de la disfunción coronaria como el factor único más fuerte asociado con eventos cerebrovasculares, con un OR de 4.3 y una P estadísticamente significativa. El análisis o la gráfica que vemos ahí, que es la gráfica de Kaplan-Meier, indicó que los pacientes con disfunción endotelial coronaria tenían una tasa acumulada de eventos cerebrovasculares significativamente más alta que aquellos que no tenían la disfunción endotelial coronaria. Este es un estudio que estudió el valor pronóstico de la disfunción endotelial sistémica en aquellos pacientes con síndromes coronarios agudos y para identificar, digamos, el paciente vulnerable. Fue un estudio que se realizó en 198 pacientes con síndromes coronarios agudos y documentado angiográficamente. Se estudió la respuesta del flujo sanguíneo del antebrazo a la acetilcolina. Se administraba de 10 a 50 microgramos por minuto y al nitroprusato de sodio. Se midieron mediante pletismografía por oclusión venosa antes del alta hospitalaria dentro de los 5 días del episodio del síndrome coronario agudo. Y los eventos cardiovasculares, muerte cardiovascular, infarto de miocardio y evento cerebrovascular isquémico, sirvieron como variables del resultado durante un periodo de seguimiento de alrededor de 47 meses, más o menos 15. Los pacientes que experimentaron eventos cardiovasculares durante el seguimiento, que fueron 31, tenían una respuesta vasodilatadora significativamente reducida a la acetilcolina y al nitroprusato. Mediante análisis, la respuesta vasodilatadora a la acetilcolina y los niveles séricos elevados de troponina fueron los únicos predictores independientes significativos con una P
estadísticamente significativa de aquellos pacientes que iban a tener un pronóstico pobre, incluso después de ajustar por factores de riesgo cardiovascular tradicionales mediante eh, medicación concurrente, estrategia de tratamiento invasivo y niveles séricos de proteína C reactiva. La conclusión que se tomó fue que la vasorreactividad dependiente del endotelio predice la ocurrencia de inestabilidad y la tasa de eventos cardiovasculares en pacientes con síndromes coronarios agudos. Además, se vio que la recuperación de la función endotelial sistémica está asociado con una supervivencia libre de eventos. La evaluación de la vasorreactividad sistémica mediante una prueba mínimamente invasiva, pues sí proporciona información pronóstica importante, además de la derivada de la evaluación de factores de riesgo ya tradicionales que conocemos en los pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Cuál, digamos, para estudiar la función endotelial, cuál es la prueba ideal? Pues una prueba no invasiva que ayude en la estratificación del riesgo cardiovascular. Esto impactaría significativamente al cuidado de aquellos pacientes en la cardiología y potencialmente en el departamento de emergencias. La prueba ideal sería aquella que es no invasiva, que es fácil de administrar, que es reproducible y estandarizada entre distintos laboratorios. Una prueba ideal mejoraría la capacidad predictiva, especialmente en pacientes de riesgo intermedio, y nos mostraría mejoras en la respuesta a las terapias que van a reducir el riesgo cardiovascular. Ninguna prueba actualmente cumple con todos estos criterios y tampoco ninguna prueba tiene un valor de corte universalmente acordado para definir anormal sobre las bases de ensayos a gran escala que tenemos hasta el momento. Sin embargo, el campo en el estudio del endotelio se ha estado moviendo hacia una prueba que sea lo suficientemente simple como para realizarse en el consultorio. Y tenemos distintos métodos actualmente para la medición de la función endotelial. Tenemos métodos, como vemos en la tabla, que están basados en catéteres, ultrasonidos de alta frecuencia, pletismografía por oclusión venosa, análisis de la forma de la onda de pulso, tonometrías, tenemos monitoreo térmico digital, el test de L-arginina y algunas moléculas circulantes, moléculas de adhesión circulantes que podemos medir. Vamos a ir hablando un poco sobre cada una de estos métodos y vean que pues la mayoría son no invasivas, algunas son más fáciles de usar que otras son muy reproducibles y el problema es que no todas están estandarizadas y algunas predicen más eventos cardiovasculares que otras. Entonces, para iniciar sobre los métodos basados en catéteres, pues se utiliza acetilcolina y sabemos que el estudio con la acetilcolina está limitado a todos los estudios de investigación y podemos estudiar la reserva vasodilatadora coronaria o la reserva de flujo coronario. Esto, digamos, permanece como el estándar de oro, pero no es propicio para un cribado clínico a gran escala porque es, como les decía, invasiva, es de un riesgo relativamente alto y requiere técnicos capacitados. En la figura que vemos en la diapositiva muestra el efecto de una estenosis en las líneas sólidas van a representar la relación presión-flujo coronario en el basal y vasodilatación máxima, digamos máximamente dilatada sin estenosis. Y los cambios en el flujo basal e hiperémico van a afectar la reserva vasodilatadora coronaria, que son las flechas verticales que vemos ahí. Y la reserva de flujo coronario se va a representar por la relación del flujo en la dilatación máxima, que es el Qmax, al flujo basal, que es el Q-control. Una estenosis va a disminuir progresivamente el flujo máximo, que son las líneas discontinuas que vemos en la diapositiva, porque la resistencia de la estenosis
se añade a la resistencia de la microcirculación y la reserva de flujo con estenosis, que es la relación de Qmax, la estenosis al Q-control, se va a reducir marcadamente. Sin embargo, la naturaleza invasiva de los métodos basados en catéteres, como les decía, no es propicia para una prueba de cribado o para evaluaciones seriales. Por lo tanto, este método está limitado a pacientes que se van a someter a cateterismo cardíaco para la evaluación específicamente de dolor torácico. También tenemos la prueba del ultrasonido de alta frecuencia. Sabemos que la hiperemia reactiva puede evaluarse de manera no invasiva utilizando este método, y esto ha demostrado precisión y reproducibilidad bastante probadas. De hecho, se utiliza ampliamente en ensayos de investigación clínica y predice la enfermedad arterial coronaria, eventos cardíacos posoperatorios y eventos cardiovasculares a largo plazo. Esto está bien demostrado. Es importante prestarle atención a los detalles, esto especialmente para garantizar mediciones precisas y que esto sea reproducible utilizando el ultrasonido de alta frecuencia. También las pruebas deben realizarse por un ecografista experimentado. Hay, digamos, algunos puntos importantes a tomar en cuenta, como por ejemplo debe ser un estudio realizado por las mañanas, después de un ayuno nocturno, en una habitación con temperatura controlada. El paciente debería de estar en posición supina y después de un periodo de descanso para que se alcance un estado basal estable. Todos estos son anotaciones que sí están estandarizadas y nos dice que el paciente debe tener sujetado, de hecho, la extremidad con la mano en supinación luego de inmovilizarlo, y se debería de exponer la arteria braquial en una posición constante para la obtención de las imágenes. La arteria braquial debe localizarse alrededor de 3 a 7 centímetros superior al pliegue anticubital, y la piel debería de marcarse para un punto de medición consistente, y la arteria debe escanearse en una sección longitudinal. Esto debe utilizar un transductor lineal alrededor de 7 MHz con configuraciones óptimas de interfaz para evaluar pared vascular. También nos dice la técnica que no debería ser una profundidad, o la profundidad de la imagen más bien debería ser de 4 centímetros, y el enfoque debe estar ajustado a la profundidad de la pared más cercana del vaso. El diámetro del vaso debe medirse desde la línea M cercana hasta la más lejana, es decir, la interfaz medio-adventicia, y las mediciones de flujo sanguíneo deben tomarse desde el centro de la arteria, como lo vemos en las imágenes, al final de la diástole, es decir, en el inicio del complejo QRS. Este estudio, como les decía, es del doctor Sellermayer, que realizó con ultrasonidos de alta resolución. Midieron el diámetro de las arterias femorales superficial y braquial en reposo durante la hiperemia reactiva. Esto es con un aumento del flujo que va a causar la dilatación dependiente del endotelio, y después de nitroglicerina sublingual que va a causar la dilatación independiente del endotelio. Esto se midió en 100 sujetos y 50 controles sin factores de riesgo cardiovascular con una edad alrededor de 57 años. 20 eran fumadores, utilizaron 10 niños con hipercolesterolemia familiar. Y bueno, lo que se vio es que la disfunción endotelial estaba presente en niños y adultos con factores de riesgo para aterosclerosis como tabaquismo y la hipercolesterolemia, incluso antes de la evidencia anatómica de la formación de la placa en las arterias que se estaban estudiando. Esto puede ser un evento muy importante en la aterogénesis, incluso si no está clínicamente demostrado o anatómicamente demostrado. Eso es de suma importancia porque, digamos, predice de una manera temprana eventos cardiovasculares.
Y bueno, hay numerosos estudios que han utilizado ya el ultrasonido de alta frecuencia. Sin embargo, este método actualmente está, digamos, estandarizándose en múltiples laboratorios. Se han evaluado, como en este estudio, la respuesta del flujo sanguíneo y la dilatación vascular a diversas duraciones de oclusión a lo largo del tiempo para mejorar esta técnica y estandarizar, como les decía, las oclusiones, cuándo debería de hacerse la medición. En este estudio, las oclusiones que se hicieron fueron de 1 y 3 minutos, y esto fue insuficiente para, digamos, producir una vasodilatación que fuera estadísticamente significativa en los controles sanos, mientras que si ocluían al menos 5 minutos, esto sí llevaba a un aumento máximo del diámetro a un minuto, y el diámetro arterial permanecía significativamente dilatado en comparación con el basal a lo largo de 20 minutos. De hecho, se observó más vasodilatación en los normales en comparación con los pacientes con enfermedad arterial coronaria. Y esto es muy interesante, ya que la vasodilatación persistió de hecho durante al menos 20 minutos. En conclusión, esto se debe utilizar, o la estandarización debe ser con una oclusión de 5 minutos, ya que el flujo debe medirse inmediatamente después de la liberación del manguito, y el diámetro debe medirse un minuto después de la liberación del manguito. Hay también estudios con pletismografía por oclusión venosa. Esto se basa en el principio que durante la oclusión del retorno venoso, la velocidad de hinchazón o edema del antebrazo puede utilizarse para evaluar la tasa de flujo arterial. Se infla un manguito a 40 milímetros de mercurio. Esto va a ocluir el retorno venoso sin afectar el flujo arterial, y la velocidad de hinchazón distal puede medirse mediante desplazamiento de agua o calcularse a partir de los cambios en la circunferencia del antebrazo mediados por un dispositivo especial. Y existe también la tonometría o el análisis de la onda de pulso o tonometría arterial periférica. Esto fue originalmente diseñada para medir la presión intraocular, pero pues se adaptó para medir las formas de onda de pulso arterial. El tonómetro es un dispositivo que, digamos, se asemeja a un lápiz pequeño, un lápiz corto, y se posiciona sobre la pulsación máxima de la arteria radial para aplanar mínimamente la pared arterial. La presión que se genera intraarterial, esto va a influir en la resistencia eléctrica de un pequeño cristal piezoeléctrico dentro de la punta de este dispositivo, que es el tonómetro, y esto va a permitir el registro de la forma de onda de presión. Los vasos de diferentes tamaños van a afectar las formas de onda de pulso y la presión arterial de manera diferente. Por ejemplo, los vasos grandes como la aorta influyen en la velocidad de la onda de pulso y la presión de pulso, que sabemos que es la diferencia de la presión sistólica y diastólica. Debido a su contenido que tienen de elastina y colágeno, esto se va a ir alterando, sabemos, por el envejecimiento y la propia enfermedad aterosclerótica. Y por el otro lado, los vasos de pequeño o de tamaño mediano, como por ejemplo la braquial, también afectan la velocidad de la onda de pulso, pero el músculo liso influye en la compliance de los vasos de tamaño mediano. Esto va a depender o depende del tono del músculo liso, los puntos de ramificación que tenga el distal van a reflejar la onda de pulso y van a afectar su contorno. Se puede hacer un registro simultáneo de la presión arterial y el análisis de la onda de pulso por medio de la computadora, que va a formular la compliance y el calibre de los vasos, y esto va a sintetizar los datos en un índice de aumento. La compliance, sabemos que la compliance y el tono vascular van a estar influenciados por el óxido nítrico, y por lo tanto entonces van a reflejar también la función endotelial.
Este es un estudio donde se evaluó la función endotelial usando el análisis de la forma de onda de pulso. Sabemos que se utilizó albuterol en este estudio, es un albuterol inhalado. Sabemos que es un agonista beta 2 para estimular la liberación de óxido nítrico de las células endoteliales y provocar un cambio en la compliance vascular. Y el análisis de la forma de la onda de pulso se asoció con la resistencia vascular del antebrazo evaluado por ultrasonido y se correlacionó de manera significativa con la puntuación de factores de riesgo cardiovasculares que la dilatación mediada por flujo. Y el salbutamol o el albuterol se asoció con una disminución significativamente menor que en el índice de aumento en estos pacientes con enfermedad arterial coronaria que ya habían sido probados angiográficamente en comparación con los controles sanos emparejados de hecho por edad. Y la tonometría de aplanación de arteria periférica pues tiene la ventaja que es no invasiva, es simple de usar, pero se necesitan más pruebas antes de que se pueda recomendar su uso generalizado como una herramienta de cribado clínico. Una variación en el análisis de la onda o de la forma de onda de pulso es utilizando el EndoPAD 2000. Este va a medir los cambios de volumen pulsátil dentro de la falange distal, que me parece muy interesante para evaluar precisamente la función endotelial, y un pletismógrafo de dedo, especialmente que se diseña para ajustarse alrededor de la falange distal y va a impartir una presión de alrededor de 70 milímetros de mercurio para prevenir la distensión venosa distal y descargar la tensión de la pared arterial. Se sabe que con una función endotelial normal, la hiperemia reactiva causa un aumento en los cambios de volumen pulsátil digital, y esto va a ser medido por el sensor, y el instrumento va a filtrar, va a mostrar y va a almacenar la amplitud de la onda de pulso por la tonometría de la amplitud del pulso digital. Este es un estudio hecho por Rubinstein y evaluaron la función endotelial en 270 pacientes precisamente con este EndoPAD 2000 y registraron puntos duros: muerte cardíaca, infarto de miocardio, revascularización y hospitalización cardíaca por una media de 5.8 años, y vieron que las mediciones del EndoPAD 2000 se asociaban con puntos duros y de hecho predijeron de manera independiente las hospitalizaciones cardíacas más allá de la puntuación del riesgo de Framingham. Ya está estandarizada la tonometría de amplitud de pulso digital. La ventaja es que no es no invasiva, es fácil de usar y, como vemos, va a predecir hospitalizaciones cardíacas. Sin embargo, como señala Celermajer, su relación con la mayoría de los factores de riesgo cardiovascular fue relativamente débil y tiene una relación, digamos, paradójicamente positiva con la edad, que es de los puntos controversiales en cuanto a este dispositivo. Y bueno, existe también el monitoreo térmico digital. Este es un dispositivo algo similar, que es el Bendis de Endotelix. Este se coloca en la punta del dedo y evalúa la función endotelial a través del monitoreo térmico digital. Después de establecer una temperatura basal, se utiliza un manguito para ocluir el flujo sanguíneo de manera estándar y la temperatura entonces va a disminuir. Después de 5 minutos, cuando se libera el manguito, se produce la hiperemia reactiva, que esto va a ser una respuesta normal que se va a manifestar por un rebote de temperatura por encima de la basal, mientras que el rebote de la temperatura está atenuado o ausente en pacientes con disfunción endotelial y vasodilatación inhibida. Los pacientes, de hecho, con enfermedad cardíaca coronaria y los pacientes con una puntuación de riesgo Framingham aumentada tenían un rebote de temperatura más baja en comparación con
los controles normales. Entonces el monitoreo térmico se asoció también con el calcio en las arterias coronarias, con enfermedad arterial coronaria obstructiva evaluada por tomografía y con imagen de perfusión miocárdica normal mediada por puntuación de estrés. Este es un estudio que demostró que el monitoreo térmico digital de la función vascular se correlacionaba con la presencia de enfermedad arterial coronaria y evaluaron si el monitoreo térmico digital podía identificar pacientes asintomáticos en riesgo con calcio arterial coronario significativo o una puntuación de Framingham aumentada. Fueron 233 pacientes asintomáticos consecutivos con una media de edad de 58 años, sin enfermedad arterial coronaria conocida, que se sometieron a esta medición del monitoreo térmico digital. Se calculó también reserva de flujo y calcio intracoronario, y las mediciones de la monitoreo térmico digital fueron obtenidas durante y después de la oclusión suprasistólica del manguito en el brazo durante 5 minutos. Después de que se desinfló el manguito, se midió el rebote de la temperatura y se correlacionó con CAC y con el FRS. Y bueno, el rebote de la temperatura fue más bajo en pacientes con el FRS mayor de 20% y con el score de calcio mayor de 100 en comparación con el resto de los pacientes. Entonces, la disfunción vascular mediada por, o medida más bien por el monitoreo térmico digital, se correlacionó fuertemente con FRS y con CAC independientemente de la edad y el sexo y los factores de riesgo cardíacos tradicionales, y fue superior para la predicción de eventos cardiovasculares de manera significativa. También existe la prueba de la arginina para medir la función vascular dependiente del endotelio. Sabemos que cuando la arginina se administra por vía intravenosa, pues sufre una conversión metabólica dependiente del endotelio al óxido nítrico, y el aumento del óxido nítrico pues va a cambiar la presión arterial, la agregación plaquetaria, y esto se va a correlacionar con la función endotelial. Este es un estudio de Giuliano que investigaron la respuesta a lo largo del tiempo a diferentes dosis de L-arginina en controles sanos y en pacientes con diabetes, hipercolesterolemia o hipertensión. Administraban 3 gramos de L-arginina que producían el efecto hemodinámico máximo. Esto ocurrió en 10 minutos después del bolo intravenoso, y las respuestas de presión arterial y antiplaquetaria de hecho disminuían progresivamente con la edad, de tal manera que la presión disminuyó 8 más menos 1 milímetro en controles menores de 30 años de edad y solo 2.8 en controles mayores de 60 años de edad. Entonces la prueba de la arginina se vio que requería monitoreo hemodinámico, acceso intravenoso y controles obviamente o extracciones de sangre, y significativamente variaba con la edad, pero podía resultar útil con algunas pruebas adicionales para la medición dependiente del endotelio. Existe también la medición de compuestos liberados por endotelio. Sabemos que la activación de las células endoteliales puede evaluarse midiendo estos compuestos, incluyendo citoquinas inflamatorias, moléculas de adhesión como la molécula de adhesión celular vascular, la molécula de adhesión intercelular, la P-selectina y las endotelinas. De hecho, los niveles pueden determinarse mediante algunos ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzima disponibles comercialmente, y estos pueden estar elevados en sujetos con aterosclerosis, dislipidemias, hipertensión, diabetes, obesidad. Por lo tanto, es una información importante para poder saber cómo está la función endotelial. Es algo simple y seguro
y promete mucho para su uso clínico. Este es un estudio donde se midió la concentración plasmática de moléculas de adhesión intracelular solubles y se comparó con el riesgo a futuro de infartos en pacientes aparentemente sanos. Se midió la molécula de adhesión intracelular o la ICAM-1 y esto, pues sabemos que están elevadas estas moléculas en individuos que presentan eventos cardiovasculares. En este estudio se obtuvo muestras de plasma. Fueron alrededor de 14,000 pacientes sanos. Fue un estudio de casos y controles y se midió las concentraciones en 474 participantes que desarrollaron un primer infarto y en 474 controles que eran pues sanos y que permanecían sanos durante el seguimiento. Y encontraron una asociación significativa en el aumento de la concentración del ICAM soluble y el riesgo de infarto de miocardio futuro, con una P estadísticamente significativa, especialmente en aquellos participantes con concentraciones basales de ICAM 1 en el cuartil obviamente más alto. Esta asociación estuvo presente así como entre los no fumadores y de hecho persistió después de controlar los factores de riesgo lipídicos y no lipídicos y bueno, se demostró que el riesgo de infarto futuro fue 80% mayor para los participantes con concentraciones basales de ICAM-1 en el cuartil más alto con una P estadísticamente significativa. Los biomarcadores endoteliales han surgido como nuevos biomarcadores para la evaluación también de la disfunción endoteliales o como una alternativa más bien a los métodos tradicionales para diagnosticar y estratificar el riesgo cardiovascular. De hecho, en etapas tempranas. Esto podría ser una forma más confiable, específica, exhaustiva, sencilla y económica de evaluar la función y disfunción endotelial. Y buscando nuevos biomarcadores, se ha expandido el campo, ha sido prometedor y es esencial para obtener una mejor comprensión de la enfermedad cardiovascular, para prevenirla obviamente, para tener un buen pronóstico a pesar de pues, múltiples variables biológicas intrínsecas de los pacientes y sobre todo de las propiedades del endotelio vascular en los diferentes territorios. Y un biomarcador endotelial válido debería ser aquel que es específico del endotelio, que sea representativo de una enfermedad subyacente, que sea reproducible y útil obviamente para un juicio clínico en una sola evaluación, que esté correlacionado con la gravedad de la enfermedad y que pueda cuantificarse por métodos simples y de bajo costo. Entonces han surgido biomarcadores como por ejemplo las micropartículas endoteliales. Estas son vesículas que son liberadas por células endoteliales activadas o dañadas y que están asociadas a factores de riesgo cardiovascular como tabaquismo, obesidad y enfermedades como la diabetes, y su cuantificación ha sido posible por citometría de flujo y los hace unos potenciales marcadores muy importantes. Estas micropartículas endoteliales van a participar en la comunicación celular, inflamación y coagulación y van a de hecho a contribuir a la aterotrombosis, pero también pueden tener efectos protectores en la regeneración vascular. Entre ellos está la endoglina o la CD105, que es un receptor del factor de crecimiento tisular beta con algunas isoformas como la L-endoglina, que es la proangiogénica, y la S-endoglina, que es la antiangiogénica, y su expresión va a variar en placas ateroscleróticas que se van a ser detectables en plasma y orina y van a sugerir que, o se sugiere que pueden tener una utilidad diagnóstica. En esta imagen, la endoglina está presente en las células endoteliales
normales y va a estimular la angiogénesis a través de la vía del factor de crecimiento tisular beta o ALK1, así como la vasodilatación dependiente de óxido nítrico, y aumenta los niveles de una proteína que se llama SMAD2. Y por otro lado, la L-endoglina va a inhibir la señalización de esta vía. La S-endoglina está presente en células endoteliales que son senescentes y que tiene un efecto antiangiogénico, y al estimular esta vía, pues tiene el efecto antiangiogénico. Esta molécula también va a inhibir el factor de crecimiento tisular beta, ALK1, y pues es un biomarcador que ha surgido como parte de la medición de la función endotelial. Varias enfermedades, pues sabemos que van a dañar el endotelio: hipertensión, hipoxia, obesidad, enfermedad renal crónica, dislipidemia y diabetes. Y esto pues va a desencadenar la liberación de varios marcadores que pues caracterizan la disfunción. Marcadores plasmáticos clásicos como el factor de von Willebrand, las ICAM1, la S-selectina, y estos pueden medirse con kits de ELISA. Y lo que hablábamos eran de las micropartículas endoteliales que expresaban varios marcadores de superficie que van a permitir que se puedan medir por citometría de flujo, por microscopía de fuerza atómica y análisis de seguimiento de nanopartículas. El endocan o molécula 1 específica de células endoteliales es un proteoglicano de sulfato que es soluble, es secretado no solo por células endoteliales vasculares, sino también por células epiteliales que revisten los túbulos distales renales. También las encontramos en bronquios, en glándulas submucosas pulmonares, y la expresión de endocan en las células endoteliales se va a sobreregular en respuesta a desencadenantes inflamatorios como el lipopolisacárido, como citoquinas inflamatorias, como el TNF-alfa y la interleucina 1 beta. Y bueno, la citometría, como les hablaba, es el método principal para cuantificar estas moléculas, aunque técnicas como microscopía de fuerza atómica van a detectar partículas más pequeñas y que puedan mejorar la precisión. Existen múltiples estudios, pero se necesitan aún más, donde se estandarice la validación de estas mediciones, especialmente de la endoglina, como biomarcador clínico, y que se pueda combinar como pruebas para una evaluación integral de la función endotelial. Entonces, esta es una tabla donde se comparan los tres biomarcadores que hablábamos, basados en los criterios definidos para un biomarcador endotelial válido. Tanto las EMP como el endocan, como la endoglina soluble, y algunos criterios como si reflejaban o no la función endotelial, el estado de la enfermedad, su especificidad, reproducibilidad, etc. Entonces vemos cómo aún nos faltan más estudios para poder estandarizar o definirlos como un biomarcador endotelial. Para finalizar y a manera de resumen, pues tenemos diversos métodos para evaluar la función endotelial y estratificar el riesgo cardiovascular, que es uno de nuestros objetivos principales. Y sabemos que el estándar de oro es la medición con acetilcolina mediante catéter. Es un método invasivo, es de alto riesgo y requiere personal entrenado y especializado. Pero también tenemos el ultrasonido de alta frecuencia, que es no invasivo, es más preciso y reproducible. También demanda tiempo y personal capacitado. Y existen otras técnicas como la pletismografía por oclusión venosa, la tonometría arterial periférica y la prueba de L-arginina, que tienen sus ciertas ventajas y limitaciones. Los métodos digitales, como veíamos, que tenemos la tonometría de amplitud de pulso digital y el monitoreo térmico digital, que son simples relativamente, que son estandarizados y que no son no invasivos.
y algunos dispositivos que ya tenemos en la aplicación clínica, como el EndoPad 2000, el Bendis, que se usan ya actualmente en la práctica clínica, pero aún sin guías claras. Necesitamos que sean pruebas en ayunas, sin medicamentos vasoactivos. Vemos algunas limitaciones a futuro. Se necesitan algunos ensayos prospectivos a gran escala para validar los métodos, definir realmente cuáles van a ser los rangos anormales y aplicarlos o cómo se van a aplicar en los diversos grupos. Por lo tanto, la medición de la función endotelial aún sigue siendo explorada. Se necesitan cada vez más estudios para poder estandarizar estos métodos y esperamos que en algún momento se puedan ver en guías para poder aplicarlos en la clínica y en la práctica diaria. Agradezco mucho su atención y espero que haya sido una plática que les haya servido mucho para aprender tan interesante tema como es la medición de la función endotelial. Gracias.